descalza y hambrienta, suplicó un plato caliente. Lo que pasó después te dejará helado. Sofía caminaba lentamente por las calles de la ciudad, con los pies desnudos rozando el pavimento frío y húmedo. Cada piedra, cada charco, cada grieta en el asfalto parecía recordarle lo difícil que era su vida. El viento cortante le hacía tiritar, pero ella apenas lo sentía, porque la preocupación por su estómago vacío la mantenía más consciente de la hambre que del frío. Sus pies estaban sucios, cubiertos de lodo, pequeñas heridas se habían formado por la fricción del suelo áspero, y algunas veces debía detenerse un momento para levantarse el pie y soplar suavemente sobre la piel irritada, intentando aliviar el dolor. Su ropa, raída y gastada, no ofrecía casi protección. Un abrigo demasiado grande para su cuerpo delgado colgaba de sus hombros, mientras que los pantalones estaban llenos de manchas y remiendos que apenas sostenían la tela. Su cabello, enmarañado por la suciedad y el viento, caía sobre su rostro en mechones desordenados. Cada paso que daba, cada mirada que recibía de los transeúntes que pasaban a su lado, la hacía sentir un poco más invisible, como si no existiera para el mundo que seguía con sus vidas, ocupados en sus teléfonos, en sus compras, en sus conversaciones apresuradas. Sofía había aprendido a moverse con cuidado por las calles de la ciudad. Había descubierto los lugares donde podía caminar sin que los adultos la miraran demasiado, los rincones donde podía descansar un momento sin que nadie la obligara a irse, y las esquinas donde podía encontrar algo de alimento arrojado o dejado por alguien que había perdido la atención en su propia prisa. Cada día era un desafío, una mezcla de miedo y necesidad, y la niña había desarrollado una especie de habilidad para pasar desapercibida, como si fuera un pequeño fantasma entre la multitud. A medida que avanzaba, los olores de la ciudad se mezclaban, el aroma del pan recién horneado proveniente de una panadería cercana, el humo de los autos, la humedad de la lluvia reciente en las calles. Cada olor le recordaba su propia situación, haciendo que su estómago gruñera con fuerza. La sensación de hambre era algo que ya conocía demasiado bien. No era solo un vacío físico, era un recordatorio constante de que debía encontrar comida, refugio y algo de calidez antes de que la noche cayera por completo. Sofía se detuvo un momento frente a una ventana iluminada. Adentro, la cafetería estaba llena de gente, con manteles limpios, platos humeantes y sonrisas que ella no veía desde hacía mucho tiempo. Los clientes hablaban animadamente, algunos reían, otros miraban sus teléfonos, pero todos parecían estar en un lugar seguro y cómodo, con las manos ocupadas en algo más que sobrevivir. Sofía miró hacia el interior con ojos grandes, intentando decidir si debía acercarse o simplemente continuar su camino, como hacía todos los días. La idea de acercarse la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Su corazón latía rápido, y sus manos temblaban ligeramente. Había pasado por momentos en los que la gente la había ignorado o incluso había respondido con indiferencia o dureza. Sin embargo, algo en la cálida luz de la cafetería la invitaba a intentarlo. La niña respiró hondo, y con un pequeño paso, se acercó a la puerta. Sus pies dolían cada vez que tocaban el suelo frío, pero no podía detenerse ahora. La esperanza, aunque frágil, la impulsaba a seguir. Al llegar a la puerta, Sofía levantó la vista y vio al dueño detrás del mostrador. Era un hombre de mediana edad, con una expresión seria pero no desagradable. Ella tragó saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «¿Podría, por favor, un plato caliente?», murmuró, casi sin voz, sintiendo cómo sus palabras temblaban en el aire. La tímida súplica parecía pequeña en comparación con el bullicio del lugar, pero su mirada era intensa, pidiendo ayuda sin exigirla. El dueño la miró, claramente sorprendido. No era común que una niña descalza se acercara de esa manera. Por un momento, el silencio llenó el espacio entre ellos. Sofía bajó la cabeza, avergonzada, con los brazos cruzados frente a su pecho, tratando de protegerse de la mirada curiosa de los demás clientes que ahora la observaban. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente la ignoraban, y la niña sintió una punzada de miedo.
Había tantas veces que la gente no la había ayudado, que su mente empezaba a prepararse para la decepción, aunque su corazón todavía albergaba una pequeña chispa de esperanza. Mientras esperaba, Sofía recordó los días pasados. Recordó cómo su familia había luchado por mantenerse unida en tiempos difíciles, y cómo, poco a poco, las circunstancias la habían llevado a estar sola en las calles. Pensó en las noches frías donde el suelo era su cama y la lluvia su techo, y en los pocos momentos de bondad que había encontrado, como cuando un vecino le ofrecía una manzana o una manta vieja. Estos recuerdos le daban fuerza, aunque también aumentaban la sensación de soledad. Ella miró nuevamente hacia la calle. Las luces de los semáforos parpadeaban, los autos pasaban dejando un rastro de humo, y las hojas húmedas se pegaban a sus pies desnudos. Cada detalle parecía amplificar su vulnerabilidad, pero también su determinación. Sofía no podía permitirse rendirse, no hoy. Su hambre y su cansancio eran intensos, pero la idea de un plato caliente, de sentir algo de alivio, la mantenía en pie. Cada respiración era un esfuerzo, cada paso un desafío, pero la pequeña niña seguía allí, frente a la puerta, esperando un milagro que podía cambiar el curso de su día. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el dueño de la cafetería se acercó. Su expresión se suavizó un poco, como si hubiera decidido que la compasión debía superar la duda. Sofía apenas podía mirar hacia arriba, temerosa de que cualquier movimiento equivocado pudiera hacer que la rechazara. La ansiedad y la esperanza se mezclaban en su pecho, un sentimiento que la hacía temblar, no solo por el frío, sino por la intensidad del momento. A su alrededor, los clientes empezaban a notar la situación. Algunos susurraban entre ellos, otros intercambiaban miradas, y unos pocos comenzaron a sentir curiosidad genuina. Sofía se mantuvo quieta, con las manos entrelazadas y la cabeza ligeramente inclinada, como si un simple gesto pudiera expresar toda la carga de su vida hasta ese momento. Cada segundo parecía estirarse, cada respiración era pesada, pero ella permaneció firme. La lluvia había cesado hace un momento, pero la humedad seguía impregnando el aire. Sofía podía sentir cómo el frío se filtraba por su abrigo desgastado, cómo la humedad se pegaba a su piel y cómo la ciudad seguía su ritmo indiferente. Sin embargo, dentro de ella, algo empezaba a cambiar. La posibilidad de un plato caliente, de una pequeña muestra de amabilidad, le daba fuerzas que no sabía que todavía tenía. Su mirada se suavizó ligeramente, y una tímida chispa de esperanza apareció en sus ojos cansados. Era un momento delicado, suspendido entre la desesperación y la oportunidad. Sofía comprendía que cualquier respuesta podía definir su día, incluso su semana. La incertidumbre era intensa, pero había algo en ella que la mantenía en pie, que le decía que valía la pena esperar, que aún en un mundo duro y frío, la bondad podía existir. Con cada segundo que pasaba, la niña se preparaba para recibir lo que viniera, con el corazón abierto y vulnerable, pero con una fuerza silenciosa que pocos podían notar a simple vista. Sofía esperaba frente a la puerta de la cafetería, con los pies pegados al suelo frío y mojado, sintiendo que cada segundo se alargaba más de lo que debería. Su respiración era corta, entrecortada, y sus manos seguían entrelazadas frente a su pecho. Aunque temblaba, no solo por el frío, sino también por la ansiedad que la invadía, había algo dentro de ella que la mantenía firme, la esperanza de que alguien, aunque fuera un desconocido, pudiera ofrecerle ayuda. El dueño de la cafetería, un hombre de mediana edad llamado don Ernesto, la observaba con cautela. Su expresión estaba marcada por una mezcla de sorpresa y duda. Había visto a muchas personas pasar frente a su local, algunas pidiendo ayuda, otras simplemente buscando refugio del frío. Pero una niña descalza, con los ojos brillando de hambre y miedo, era algo que no podía ignorar tan fácilmente. Don Ernesto frunció el ceño, como si estuviera evaluando la situación, preguntándose qué hacer. Sofía tragó saliva, tratando de reunir valor para hablar de nuevo. Por favor, solo un plato caliente, murmuró, casi sin voz. La timidez y la vergüenza pesaban sobre ella como una manta invisible,
haciendo que sus palabras parecieran pequeñas y débiles. Sin embargo, había una determinación en su mirada que hacía difícil ignorarla. Era la mirada de alguien que ha pasado por demasiadas dificultades, pero que aún cree, aunque sea un poco, en la posibilidad de un gesto amable. Don Ernesto se mantuvo en silencio unos segundos, observando cómo los clientes dentro de la cafetería empezaban a notar la situación. Algunos murmuraban entre ellos, otros intercambiaban miradas curiosas. Algunos parecían incomodados, como si la presencia de Sofía interrumpiera su rutina diaria, mientras que otros mostraban signos de empatía, inclinándose levemente para observar mejor sin llamar demasiado la atención. Sofía sentía cada mirada sobre ella, y eso la hacía sentir expuesta, como si todo su miedo y hambre fueran visibles para todos. Sus mejillas estaban enrojecidas, no solo por el frío, sino también por la vergüenza de estar pidiendo ayuda. Aún así, no podía retroceder. Cada segundo que pasaba sin recibir un gesto de bondad aumentaba el peso de su desesperación, pero también fortalecía su determinación. Sabía que debía intentarlo, que quizás ese pequeño acto de valentía podría cambiar algo en su día, tal vez incluso en su vida. El dueño finalmente dio un paso hacia ella, con cuidado. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si quisiera asegurarse de no asustarla. ¿Vienes sola?, preguntó con voz suave, tratando de no parecer brusco. Sofía asintió ligeramente, sin apartar la mirada. Su silencio era pesado, cargado de historias que no podía contar, de miedos que había aprendido a ocultar. Don Ernesto respiró hondo, consciente de que estaba frente a una situación delicada, donde cada decisión podía tener un gran impacto. Mientras tanto, algunos clientes comenzaron a susurrar entre ellos. Pobrecita, murmuraba una señora mayor, inclinándose hacia su amiga. Se ve tan débil y pequeña, ¿cómo puede vivir así en la calle? Otros parecían incómodos, desviando la mirada rápidamente, como si no supieran cómo reaccionar ante la vulnerabilidad de la niña. Sofía podía percibir estas reacciones, aunque no entendiera completamente los pensamientos detrás de ellas. Sin embargo, cada susurro y mirada le recordaban que estaba sola, enfrentándose a un mundo que a veces parecía indiferente. Don Ernesto finalmente abrió la puerta de la cafetería con cuidado, dejando que Sofía entrara. La niña vaciló un instante, como si no pudiera creer que estaba a punto de recibir ayuda, y luego dio un paso adentro. El calor del lugar la envolvió de inmediato, un calor suave que contrastaba con el frío y la humedad de la calle. Sus pies mojados dejaron pequeñas marcas en el piso, pero ella no se preocupó por eso. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había un lugar donde podría estar segura, aunque fuera solo por unos minutos. El aroma del café y de la comida caliente llenó sus sentidos. Sofía cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, tratando de absorber cada olor, cada sonido, cada sensación. Era un pequeño refugio en medio de un día que había sido tan difícil y agotador. Aún así, la niña seguía consciente de que estaba en territorio desconocido. No sabía qué esperar, no sabía si sería rechazada o aceptada, si la amabilidad que parecía tan cerca se mantendría o desaparecería de repente. Don Ernesto la llevó hasta una mesa en un rincón, donde la luz era suave y cálida. «Siéntate aquí», dijo con voz tranquila. Sofía se sentó con cuidado, todavía temblando, y sus manos descansaron sobre sus piernas. Podía sentir cómo el calor del local comenzaba a calmar su cuerpo, aunque la tensión emocional todavía la mantenía alerta. Cada sonido dentro de la cafetería, el tintineo de las tazas, las conversaciones suaves, el ruido del café siendo preparado, era una novedad para ella, algo que había extrañado sin darse cuenta. Mientras Sofía esperaba, su mente volvía a los recuerdos de la calle. Pensó en los lugares donde había dormido, en los rincones húmedos donde se había refugiado de la lluvia, en los momentos en que su estómago estaba vacío y su corazón lleno de miedo. Cada recuerdo aumentaba la gratitud silenciosa que sentía por estar en ese lugar por primera vez en mucho tiempo. Podía sentir que su cuerpo empezaba a relajarse un poco,
aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Don Ernesto fue a la cocina y regresó con un plato humeante de sopa y un pedazo de pan fresco. Colocó el plato frente a Sofía con cuidado, asegurándose de que la niña pudiera alcanzarlo fácilmente. «Toma, come lo que quieras», dijo suavemente, sin presionarla. Sofía lo miró con ojos grandes, incapaz de hablar por unos segundos. Su garganta se cerraba y sus manos temblaban, pero finalmente se inclinó hacia adelante y comenzó a comer con cuidado, probando cada cucharada como si fuera un tesoro. Los clientes la observaban con atención. Algunos habían comenzado a sonreír, conmovidos por la escena. Otros todavía miraban con curiosidad, sin saber exactamente qué sentir. La cafetería, que momentos antes había sido solo un lugar rutinario, se transformó en un pequeño refugio de humanidad. Cada gesto de bondad, cada mirada amable, creaba un ambiente donde Sofía podía sentirse un poco más segura, un poco más visible, y mucho menos sola. Mientras comía, la niña no podía evitar pensar en cómo un simple plato de comida podía significar tanto. No era solo la sopa caliente, ni el pan recién horneado, era el hecho de que alguien había decidido ayudarla, de que alguien la había visto y reconocido su necesidad. Era la confirmación de que, aunque el mundo podía ser duro, todavía existían personas dispuestas a tender una mano, a brindar un poco de calidez en medio de la adversidad. Don Ernesto se sentó un momento frente a ella, sin interrumpirla mientras comía. No decía mucho, pero su presencia era tranquilizadora. La niña podía sentir que no estaba sola, que había alguien que la cuidaba aunque fuera por un instante. Cada cucharada que tomaba parecía devolverle un poco de fuerza, no solo física, sino también emocional. Era como si cada bocado le recordara que podía confiar, aunque fuera un poco, en la bondad de los demás. La señora mayor que había susurrado antes se acercó lentamente y se sentó al lado de Sofía. «No tienes que preocuparte», le dijo con voz suave. «Estamos aquí para ayudarte». Sofía levantó la vista, sorprendida, y asintió tímidamente. No podía encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía, pero su sonrisa, pequeña y vacilante, lo decía todo. Era un momento de conexión humana que había estado ausente durante demasiado tiempo en su vida. Mientras la niña comía, el ambiente dentro de la cafetería comenzó a cambiar. Otros clientes empezaron a ofrecer ayuda, algunos compraron pan y sopa extra, otros trajeron mantas y ropa vieja que tenían en casa. La solidaridad se fue extendiendo poco a poco, como una ola silenciosa que crecía dentro del local. Sofía, aunque todavía tímida y cautelosa, comenzó a sentirse parte de algo más grande, una red de personas dispuestas a apoyarla, aunque fuera temporalmente. El dueño observaba todo con satisfacción silenciosa. Lo que había comenzado como un momento de incertidumbre se transformaba lentamente en un acto de comunidad. Sofía, la niña descalza y hambrienta, se encontraba ahora rodeada de gestos de bondad que la llenaban de asombro y gratitud. Su corazón, antes pesado por el miedo y la soledad, empezaba a sentirse más ligero, aunque la realidad de su situación todavía no desaparecía por completo. Finalmente, después de terminar la sopa, Sofía se recostó un poco en su silla, sintiendo como el calor y la comida empezaban a calmar su cuerpo. Sus pies todavía estaban fríos, sus manos todavía temblaban ligeramente, pero algo dentro de ella había cambiado. Había experimentado la bondad directa de otros humanos, y eso le daba fuerzas para continuar, aunque fuera un día más, aunque fuera un paso más en la lucha por sobrevivir. En ese momento, Sofía entendió algo importante, incluso en la dificultad, la humanidad podía brillar. No siempre de manera grandiosa, no siempre con grandes gestos, pero a veces con una simple sopa caliente, una mirada amable, un gesto de atención. Ese pequeño acto de bondad tenía un impacto profundo, y Sofía lo llevaba en su corazón mientras miraba alrededor del local, viendo cómo la vida cotidiana de otros podía entrelazarse, aunque fuera por un instante, con la suya. Sofía terminó de comer su sopa, pero no pudo evitar sentir que algo más estaba sucediendo a su alrededor.
La cafetería que antes parecía un lugar cálido y seguro ahora le provocaba una mezcla de emociones. Por un lado, sentía alivio y gratitud por el gesto amable de don Ernesto y la señora que la acompañaba. Por otro, sentía una extraña incomodidad al notar que todos la miraban, evaluando cada movimiento que hacía. Cada cucharada que daba parecía ser observada, y aunque había sonrisas y gestos de apoyo, su corazón seguía latiendo con fuerza, consciente de que la vida a veces podía ser cruel incluso en momentos de aparente bondad. Alrededor de ella, los clientes comenzaron a interactuar de manera diferente. Algunos le sonreían tímidamente, otros murmuraban palabras suaves de aliento. Sin embargo, no todos compartían la misma compasión. Una pareja en una mesa cercana la observaba con expresiones de escepticismo, como si no confiaran en la situación. ¿De verdad necesita ayuda, o solo quiere aprovecharse?, murmuraba el hombre en voz baja, mirando a su acompañante. La mujer, aunque menos dura, no hacía nada para contradecirlo, y su silencio parecía reforzar la idea de juicio y desconfianza que flotaba en el aire. Sofía podía percibir esas miradas, aunque no entendiera completamente las palabras que se susurraban a su alrededor. Su corazón se tensaba, y un frío que no tenía que ver con la temperatura del local le recorrió la espalda. Había aprendido a detectar cuando alguien dudaba de ella, cuando evaluaba si merecía ayuda o si simplemente estaba en la calle para molestar o aprovecharse. Cada gesto, cada murmullo, aumentaba su ansiedad y la hacía sentir más pequeña, como si su presencia fuera un inconveniente para quienes estaban cómodos en su rutina diaria. Don Ernesto, consciente de la tensión que comenzaba a surgir, se acercó a Sofía y se sentó a su lado. «No te preocupes por ellos», dijo suavemente, con voz tranquila. «Aquí estás a salvo, y nadie tiene derecho a juzgarte. Eres bienvenida». Las palabras del hombre eran un bálsamo, pero Sofía todavía se sentía nerviosa. Había vivido demasiado tiempo siendo ignorada o reprendida, y aceptar la bondad de otros no siempre era fácil. Su corazón estaba acostumbrado a la indiferencia, y cada gesto de cuidado le parecía extraño y desconcertante, aunque profundamente necesario. Mientras tanto, la señora que la había acompañado antes seguía junto a ella, sonriendo y ofreciendo palabras amables. «No todos somos iguales», le dijo con ternura. «Algunos todavía creemos que ayudar es lo correcto. No dejes que la duda de otros te haga sentir menos. Eres valiosa, y mereces cuidado». Sofía sintió tímidamente, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de alivio o de miedo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la miraba a los ojos y le decía algo que le hacía sentir que realmente importaba. La tensión en el local comenzó a suavizarse lentamente, gracias a los gestos de amabilidad de algunas personas. Una clienta joven trajo una manta y la colocó suavemente sobre los hombros de Sofía, cubriendo sus brazos temblorosos y dándole una sensación inmediata de calor y protección. La niña abrazó la manta con fuerza, como si fuera un refugio tangible contra el frío y la incertidumbre que todavía sentía. Por primera vez, su mente no estaba completamente concentrada en la supervivencia, podía permitirse un pequeño momento de seguridad y tranquilidad. Sin embargo, no todos los clientes reaccionaban con bondad. Algunos se mostraban incómodos o indiferentes, evitando mirar a Sofía directamente y murmurando entre ellos. La niña podía percibir cada susurro, cada gesto de duda o desconfianza, y aunque intentaba concentrarse en las palabras amables que le habían dicho, no podía evitar que la sensación de vulnerabilidad regresara. Era como si caminara por un campo minado de emociones, donde cualquier movimiento en falso podría traer rechazo o desaprobación. Mientras Sofía comenzaba a sentirse un poco más segura gracias a la manta y a la presencia de personas amables, también se dio cuenta de que debía mantenerse atenta. Había aprendido a leer el lenguaje corporal de los adultos, a interpretar las señales de alerta y precaución, y a reaccionar rápidamente para protegerse. Cada mirada, cada susurro, cada gesto podía ser una pista de la actitud de los demás, y aunque estaba cansada, su mente no dejaba de analizar el entorno con cuidado. Don Ernesto, viendo la mezcla de emociones en la niña, decidió intervenir de nuevo.
Si quieres, puedes quedarte un rato más aquí. No hay prisa, y nadie te va a molestar. Siéntete libre de descansar, dijo con suavidad. Sofía lo miró con ojos brillantes, sorprendida por la generosidad de sus palabras. Nunca había experimentado tanta paciencia y comprensión en un solo lugar. Su cuerpo aún estaba tenso, pero una pequeña sensación de alivio comenzó a instalarse en su pecho. Por un momento, pudo imaginar que había un lugar donde podía existir sin miedo, aunque fuera solo por unas horas. Mientras tanto, algunos clientes comenzaron a acercarse para ofrecer ayuda adicional. Un hombre trajo un par de zapatos viejos que tenía en su coche, y los dejó discretamente junto a Sofía. La niña los miró con asombro y gratitud, aunque no eran nuevos ni perfectos, representaban algo que nunca había tenido, calzado adecuado para proteger sus pies del frío y del pavimento áspero. Sus manos temblaron mientras los tomaba, y no pudo evitar soltar un pequeño suspiro de alivio. Era como si cada gesto de cuidado fuera un ladrillo que construía un refugio invisible a su alrededor. Sin embargo, la situación seguía siendo compleja. Aunque había gestos de bondad, la niña aún debía enfrentar la incomodidad de ser observada. Algunos clientes continuaban murmurando, evaluando si debía estar allí o si era correcto permitir que una niña descalza ocupase espacio en su rutina diaria. Sofía sentía la presión de todas esas miradas, pero también comprendía que no podía cambiar la actitud de los demás. Solo podía concentrarse en quienes le ofrecían apoyo, en quienes le mostraban que la humanidad todavía existía, aunque a veces de manera parcial y selectiva. Mientras pasaban los minutos, Sofía comenzó a relajarse un poco más. La sopa había llenado su estómago, la manta la mantenía caliente, y los zapatos ofrecían protección a sus pies. Su respiración se volvió más tranquila, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza debido a la intensidad de la experiencia. Por primera vez en mucho tiempo, la niña pudo permitirse observar el entorno sin sentir un miedo constante. Podía notar los detalles, el brillo de las luces sobre la madera de las mesas, el aroma persistente del café recién hecho, el murmullo de las conversaciones mezclado con el sonido de la lluvia que todavía caía afuera. La señora que la acompañaba antes decidió sentarse un rato junto a Sofía, compartiendo historias simples y pequeñas anécdotas sobre su vida. A veces la vida nos pone obstáculos, pero también nos ofrece momentos de bondad inesperados, dijo con voz cálida. Sofía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones de supervivencia emocional. Aunque no podía cambiar su pasado, cada historia le daba una idea de que podía haber esperanza en el futuro, incluso cuando la vida parecía oscura y difícil. Don Ernesto observaba la escena desde la barra. Sentía satisfacción al ver que la niña comenzaba a sentirse más segura y que algunos clientes, inspirados por su presencia, mostraban gestos de bondad. La cafetería se estaba transformando en un pequeño refugio de humanidad, un lugar donde la compasión y la empatía prevalecían sobre la indiferencia. Era un recordatorio de que, aunque el mundo pudiera ser duro, siempre existían oportunidades para hacer el bien, incluso con gestos pequeños y sencillos. Sofía, mientras tanto, comenzaba a comprender algo importante: no todos los adultos eran indiferentes, y no todos los gestos de bondad eran efímeros. Algunos podían marcar una diferencia real en la vida de alguien que había estado en situaciones de abandono y dificultad. Cada mirada amable, cada palabra de aliento, cada acción concreta de apoyo se acumulaba en su corazón, creando una sensación de seguridad y pertenencia que había olvidado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la niña también sabía que debía mantener cierta cautela. No podía confiar ciegamente en todos, porque la vida le había enseñado que no todos actuaban con buenas intenciones. La experiencia le había dado una mezcla de sabiduría y prudencia que la protegía, pero que también la hacía más consciente de cada gesto, de cada movimiento de quienes la rodeaban. Sofía estaba aprendiendo a equilibrar la esperanza con la precaución, a aceptar la bondad sin dejar de ser consciente de los riesgos que aún existían fuera de la cafetería. Mientras la tarde avanzaba, la niña comenzó a sentirse más cómoda.
Su estómago estaba lleno, sus pies protegidos, y su corazón empezaba a relajarse un poco. La cafetería, que al principio había sido un lugar desconocido y algo intimidante, se transformó en un refugio temporal donde podía sentirse segura y valorada. Cada gesto de amabilidad que había recibido, desde la sopa hasta la manta y los zapatos, se convirtió en un recordatorio tangible de que la bondad podía existir, incluso en un mundo que a veces parecía indiferente y frío. Sofía estaba sentada en la pequeña mesa del rincón de la cafetería, sintiendo el calor de la sopa todavía humeante en su estómago y el peso de la manta sobre sus hombros. Aunque la ansiedad y la tensión de antes habían disminuido, seguía alerta. Cada sonido dentro del local parecía amplificado, el tintineo de las tazas, el crujido de la madera bajo los pasos de los clientes, las conversaciones bajas y susurradas. Era como si todo el lugar estuviera observando cada uno de sus movimientos, y aunque algunos gestos eran de apoyo, la niña seguía sintiendo un pequeño miedo que no podía disipar completamente. Don Ernesto la miraba desde la barra, observando cómo su gesto de ofrecerle un plato caliente estaba teniendo un efecto más profundo de lo que había imaginado. La niña, que parecía tan frágil y vulnerable cuando llegó, ahora mostraba una mezcla de curiosidad y cautela. Su mirada se movía lentamente por la cafetería, notando los pequeños gestos de otros clientes, una sonrisa tímida de un hombre leyendo el periódico, el murmullo de la pareja que antes había mostrado escepticismo, la señora que le había dado la manta y hablaba con voz suave desde la mesa contigua. Cada gesto se sentía como un puente hacia un mundo que parecía tan distante para ella. De repente, la puerta de la cafetería se abrió con un golpe de viento que hizo que la campanita sonara. Sofía levantó la vista automáticamente, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Afuera, la lluvia había cesado, pero las calles todavía brillaban por la humedad. La niña miró por un instante hacia el exterior, pensando en cómo volvería a enfrentarse al frío y a la soledad una vez que dejara el calor del lugar. Su mente oscilaba entre la gratitud y el miedo, preguntándose si este momento de bondad sería suficiente para darle fuerzas hasta la próxima dificultad. En ese instante, la señora que había estado a su lado se inclinó un poco hacia ella. «Sofía, ven conmigo», dijo con voz suave y firme. La niña levantó la vista con asombro, sin entender de inmediato lo que significaba. La mujer continuó, «No tienes que regresar a la calle hoy. Ven, quiero mostrarte algo». La incertidumbre llenó a Sofía, pero algo en el tono de la señora le inspiraba confianza. Era como si cada palabra llevara consigo una promesa de seguridad, algo que hacía tiempo no sentía. Sofía se levantó con cuidado, todavía un poco temblorosa. Su estómago estaba lleno, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. La señora la tomó suavemente del brazo y la condujo hacia la salida, mientras los clientes observaban en silencio. Algunos asentían, otros sonreían, y otros permanecían en silencio, como si comprendieran que estaban siendo testigos de algo importante. Sofía podía sentir cada mirada, pero en lugar de miedo, esta vez una extraña sensación de esperanza comenzó a crecer dentro de ella. Afueras de la cafetería, el aire fresco golpeó suavemente su rostro. Sofía cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, absorbiendo el aroma de la lluvia y el sonido de la ciudad. Era un contraste tan grande con el calor y la seguridad que había sentido dentro del local que le hizo darse cuenta de lo difícil que era vivir en la calle, pero también de lo poderoso que podía ser un acto de bondad. La señora caminaba a su lado, hablándole suavemente sobre cómo podía encontrar lugares seguros, cómo podía protegerse y cómo podía aceptar la ayuda sin miedo. Caminaron unas calles hasta llegar a un pequeño refugio administrado por voluntarios. La entrada era sencilla, pero la luz cálida que salía de las ventanas y el sonido de risas y conversaciones dentro le dieron a Sofía un sentido inmediato de pertenencia. La señora abrió la puerta y la invitó a entrar. «Este es un lugar donde puedes descansar, comer y sentirte segura», dijo. La niña miró a su alrededor, viendo otras caras como la suya, niños y niñas que habían pasado por dificultades, algunos jugando, otros sentados en silencio,
todos protegidos por la misma sensación de cuidado. El corazón de Sofía latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía parte de un lugar donde no tenía que luchar sola. Su mirada recorría cada rincón, cada persona, cada gesto amable. Los voluntarios la recibieron con sonrisas, la invitaron a sentarse y le ofrecieron un plato más de comida caliente. La niña aceptó con gratitud, todavía un poco tímida, pero con la sensación de que finalmente estaba siendo vista, no solo como alguien que necesitaba ayuda, sino como una persona con valor, con derecho a la seguridad y a la atención. Mientras comía, Sofía comenzó a relajarse más profundamente. Podía sentir cómo el miedo y la tensión de las últimas horas se desvanecían lentamente. Cada bocado no solo llenaba su estómago, sino que también parecía llenar un vacío emocional que había llevado por mucho tiempo. Sus pies, protegidos ahora por unos zapatos limpios que le habían dado, se sentían calientes y seguros. Su cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, podía descansar sin estar constantemente alerta ante posibles peligros. La señora que la había traído se sentó a su lado de nuevo, sonriendo. «Ves, no todo el mundo es indiferente. Hay personas que realmente se preocupan y quieren ayudar», dijo. Sofía la miró con ojos brillantes, sin palabras, pero con lágrimas de gratitud que comenzaron a rodar por sus mejillas. Era un momento que no podía describir completamente con palabras, una mezcla de alivio, sorpresa y una nueva sensación de esperanza que se instalaba lentamente en su corazón. En ese instante, un grupo de niños se acercó a ella, algunos más pequeños, otros de su edad, y la invitaron a jugar. Sofía dudó por un momento, insegura de cómo interactuar después de tanto tiempo sola, pero finalmente se dejó llevar. Reír, moverse, sentir la compañía de otros niños que compartían historias similares a la suya, fue un cambio profundo. Cada sonrisa, cada gesto de amistad, fortalecía la sensación de que no estaba sola, que el mundo todavía tenía espacio para la bondad y la compañía sincera. Mientras la tarde avanzaba, Sofía comenzó a compartir algunas de sus experiencias con los voluntarios. No todos los detalles, porque aún había partes de su vida que le resultaban dolorosas, pero sí lo suficientes para que comprendieran por qué estaba en esa situación. Los voluntarios escuchaban con atención, sin juzgarla, ofreciendo palabras de apoyo y comprensión. La niña se dio cuenta de que no siempre había tenido un lugar donde alguien la escuchara realmente, y esa simple acción, de escuchar sin criticar, le daba una sensación de dignidad que había olvidado. El dueño de la cafetería, don Ernesto, también apareció en el refugio. Trajo algunos alimentos y se sentó a hablar con Sofía, explicándole que aunque su cafetería no podía resolver todos sus problemas, siempre habría un espacio para ella, siempre habría un plato caliente disponible. Las palabras del hombre no eran grandiosas, no eran exageradas, pero llevaban consigo un mensaje poderoso: alguien se preocupaba por ella, alguien la recordaría y la apoyaría incluso después de este día. Sofía miró a su alrededor, observando cómo la bondad se extendía en cada rincón del refugio. La combinación de comida, calor, compañía y comprensión la hacía sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Su corazón, antes cargado de miedo y soledad, ahora estaba lleno de una mezcla de alivio, gratitud y esperanza. Era un momento que nunca olvidaría, una experiencia que le enseñaba que, incluso en los días más difíciles, la bondad podía aparecer en formas inesperadas y transformadoras. Mientras la noche caía, Sofía fue llevada a una habitación donde podría descansar. La cama estaba limpia y cálida, la manta suave y acogedora. La niña se recostó lentamente, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a relajarse completamente. Por primera vez en mucho tiempo, podía cerrar los ojos sin miedo, sin preocuparse por el frío, la lluvia, la soledad o el hambre. Era un descanso merecido, un refugio que no solo protegía su cuerpo, sino también su mente y su corazón. Antes de dormirse, Sofía pensó en la pequeña señora que la había llevado, en don Ernesto, en los voluntarios, en los niños que la habían acogido. Cada gesto de amabilidad se había sumado para formar un escudo protector alrededor de su corazón.
Comprendió que la bondad podía ser contagiosa, que un solo acto podía transformar no solo un día, sino también la percepción que uno tenía de sí mismo y del mundo. Por primera vez, la niña se permitió imaginar un futuro donde la esperanza no estaba perdida, donde podía existir la posibilidad de días mejores, de personas confiables y de momentos de alegría inesperados. En ese instante, mientras la lluvia continuaba cayendo suavemente sobre la ciudad, Sofía cerró los ojos con una sonrisa en su rostro. Sabía que todavía había desafíos por delante, que la vida no sería siempre fácil, pero también sabía que había experimentado algo poderoso, la bondad de los demás podía cambiarlo todo, incluso para una niña descalza y hambrienta que había comenzado el día con miedo y soledad. Era un momento de transformación, un punto de inflexión que quedaría grabado en su memoria y en su corazón para siempre. Sofía despertó con el sonido suave de la lluvia golpeando el techo del refugio. Por primera vez en mucho tiempo, abrió los ojos sin sentir miedo, sin preocuparse por los peligros que podía enfrentar afuera. La cama estaba cómoda, las mantas cálidas y suaves, y a su alrededor se respiraba un ambiente tranquilo y seguro. Se incorporó lentamente, estirando los brazos y moviendo los pies, sintiendo como la protección de la noche anterior todavía estaba presente. Era un momento extraño, no había prisas, no había incertidumbre, no había hambre ni frío. Solo estaba ella, rodeada de cuidado, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentirse en paz. Al levantarse, notó a otros niños ya despiertos. Algunos desayunaban, otros conversaban tranquilamente, y algunos jugaban con pequeños juguetes que habían traído los voluntarios. Sofía observó por un momento, sintiendo una mezcla de curiosidad y alegría. Durante tanto tiempo había vivido en la calle, enfrentándose a la soledad y al miedo, que ver a otros niños riendo y compartiendo sin preocupación la llenaba de un sentimiento que no había experimentado desde hacía mucho tiempo, la posibilidad de pertenecer. Uno de los voluntarios, un hombre joven con sonrisa amable, se acercó a ella. «Buenos días, Sofía, ¿dormiste bien?», preguntó con suavidad. La niña asintió tímidamente, sin palabras, pero con un brillo en los ojos que hablaba más que cualquier respuesta. Era un brillo que reflejaba alivio, gratitud y, sobre todo, esperanza. El voluntario sonrió y le indicó que podía unirse al desayuno, un plato caliente que esperaba por ella. La comida no era lujosa, pero era suficiente, nutritiva y preparada con cuidado, y para Sofía, significaba mucho más que solo saciar el hambre, era un símbolo de seguridad, de cuidado y de confianza en que alguien se preocupaba por ella. Mientras desayunaba, Sofía pensaba en el día anterior. Recordaba cómo había llegado a la cafetería, con los pies descalzos, con el estómago vacío y la ropa gastada, y como un simple plato de sopa y unas palabras amables habían comenzado a transformar su mundo. Cada gesto de bondad, desde la señora que le dio la manta hasta el dueño de la cafetería, don Ernesto, y los voluntarios del refugio, había creado una cadena de apoyo que la ayudaba a sentirse protegida. Por primera vez, comprendía que la ayuda podía existir y que no siempre significaba pedir algo a cambio, la bondad genuina podía cambiar la vida de alguien de manera profunda y real. Después del desayuno, uno de los voluntarios llevó a Sofía a recorrer el refugio. Mostró las áreas de descanso, las salas de estudio, los lugares donde podía jugar y socializar con otros niños. Sofía estaba fascinada por cada detalle. Había espacios donde podía dibujar, leer libros y aprender cosas nuevas, lugares donde podía sentirse segura sin tener que preocuparse por ser juzgada o ignorada. Era un mundo completamente distinto al de las calles, un lugar donde las necesidades de cada niño eran escuchadas y atendidas, y donde cada gesto de cuidado parecía diseñado para fortalecer la confianza y la autoestima de quienes vivían allí. Mientras caminaba por los pasillos, Sofía se encontró con otros niños que compartían historias de sus propias experiencias. Algunos habían vivido en la calle como ella, otros habían tenido familias que no podían cuidarlos adecuadamente. Todos tenían cicatrices, visibles o invisibles, que reflejaban los desafíos que habían enfrentado.
Sin embargo, lo que más la impactó fue la manera en que estos niños se apoyaban mutuamente, compartiendo risas, juegos y palabras de aliento. Sofía se sintió incluida de inmediato, como si de repente hubiera encontrado un grupo de personas que la entendían, que no juzgaban su pasado y que la aceptaban tal como era. Mientras exploraba, la niña recordó a los clientes de la cafetería que la habían observado el día anterior. Aunque algunos habían mostrado escepticismo o duda, muchos habían reaccionado con bondad, ofreciendo gestos pequeños pero significativos que habían tenido un impacto profundo en su vida. Sofía comprendió que la bondad podía encontrarse en lugares inesperados, que podía venir de personas que uno no conocía, y que cada acción amable podía sembrar esperanza donde antes solo había miedo y soledad. Don Ernesto apareció nuevamente, esta vez no con sopa, sino con un pequeño paquete de ropa limpia para Sofía. Para que tengas algo que usar mientras estés aquí, dijo con una sonrisa. La niña lo miró con asombro y gratitud. No era solo ropa, era un símbolo de que alguien se preocupaba por su bienestar, que alguien estaba dispuesto a invertir tiempo y recursos para que ella estuviera segura y cómoda. Cada prenda representaba un gesto de cuidado que reforzaba su sentido de pertenencia y su confianza en que podía recibir ayuda sin miedo ni vergüenza. Mientras Sofía se cambiaba, la señora que la había traído al refugio se sentó a su lado. Mira, Sofía, hay muchas maneras en que puedes construir un futuro diferente. No será fácil, y habrá desafíos, pero hay personas dispuestas a ayudarte. Siempre habrá alguien que crea en ti, dijo con voz cálida. La niña la escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro donde no solo sobrevivía, sino donde podía crecer, aprender, y formar conexiones significativas con los demás. Durante los siguientes días, Sofía comenzó a participar en actividades del refugio. Aprendió a leer mejor, a dibujar y expresar sus emociones a través del arte. Jugaba con otros niños, compartiendo risas y pequeños momentos de alegría que antes le parecían imposibles. Cada día reforzaba su confianza, su autoestima y su sentido de pertenencia. La niña comenzó a entender que su pasado difícil no definía su futuro, y que cada gesto de bondad que recibía podía ser una base para construir una vida más segura y esperanzadora. Un día, mientras jugaba en el patio del refugio, Sofía recordó con claridad la experiencia en la cafetería. La sopa caliente, la manta, los zapatos y las miradas de apoyo habían sido un punto de inflexión en su vida. Comprendió que la bondad de los demás había creado una cadena que la había llevado hasta este lugar seguro. La niña sonrió para sí misma, sintiendo que había algo poderoso en la manera en que los gestos simples podían transformar la vida de alguien. Cada pequeño acto, cada palabra amable, cada detalle de cuidado, había hecho una diferencia real en su corazón. Sofía también comenzó a darse cuenta de que podía compartir esa bondad con otros. Cuando veía a los niños más pequeños que llegaban al refugio, a veces tímidos o asustados, ella les ofrecía su compañía, les sonreía y les hablaba con paciencia. Recordaba cómo alguien la había acogido y comprendido, y quería devolver ese cuidado a otros. La niña aprendió que la bondad no solo se recibe, sino que también se comparte, y que cada gesto podía multiplicarse para crear un efecto positivo en la vida de quienes la rodeaban. Con el tiempo, la confianza de Sofía creció. Se volvió más abierta con los voluntarios, compartiendo sus sueños y metas, y comenzó a imaginar un futuro donde podría estudiar, aprender un oficio, y algún día ayudar a otros niños que estuvieran en situaciones similares a la suya. Cada conversación, cada actividad, cada momento de atención la fortalecía emocionalmente, enseñándole que la vida podía ofrecer oportunidades, y que ella tenía derecho a aprovecharlas. Don Ernesto, al visitar el refugio regularmente, se convirtió en una figura constante de apoyo en la vida de Sofía. Traía alimentos, hablaba con los niños y los animaba a creer en sí mismos. La niña comenzó a verlo no solo como un proveedor de ayuda, sino como un modelo de cómo la bondad y la empatía podían cambiar la vida de alguien. Sus palabras, sus gestos,
y su atención constante demostraban que un solo acto de compasión podía generar un impacto que trascendía un día o una noche, podía cambiar la trayectoria de una vida entera. La señora que la había traído al refugio también se convirtió en una presencia estable en su vida. Le enseñó pequeñas lecciones sobre confianza, resiliencia y paciencia, ayudándola a comprender que el mundo, aunque difícil, podía ofrecer momentos de esperanza y seguridad si uno aprendía a recibir ayuda y a creer en los demás. Sofía, día tras día, absorbía estas lecciones, construyendo un sentido de autoestima que había sido erosionado por años de abandono y dificultades. Finalmente, después de semanas de permanecer en el refugio, Sofía comenzó a soñar de manera más audaz. Imaginaba un futuro donde podría estudiar, aprender, ayudar a otros niños, y formar amistades duraderas. Cada día en el refugio reforzaba su capacidad para confiar, para sentir seguridad y para imaginar posibilidades que antes parecían imposibles. La niña comprendió que su experiencia en la cafetería había sido solo el inicio de un camino de transformación, y que la bondad y el apoyo de los demás podían abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Sofía, con el corazón lleno de gratitud, comenzó a escribir pequeñas notas para los voluntarios y don Ernesto, expresando su agradecimiento por la bondad que habían mostrado. No eran palabras grandes ni exageradas, pero sí sinceras, reflejando cómo cada gesto había impactado profundamente su vida. A través de estas notas, comprendió que expresar gratitud también podía fortalecer los lazos con quienes habían ayudado, creando un ciclo de cuidado y apoyo que se extendía más allá de un solo acto. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Sofía se recostó en su cama dentro del refugio, mirando la ventana y las luces que brillaban suavemente afuera. Pensó en cómo había llegado descalza y hambrienta a la cafetería, como un plato caliente, unas palabras amables y una manta habían comenzado a transformar su mundo, y cómo esa cadena de bondad la había llevado hasta un lugar seguro, donde podía dormir tranquila y soñar sin miedo. Por primera vez, comprendió que la vida podía ofrecer esperanza incluso en los momentos más oscuros, y que la bondad de los demás podía abrir caminos que antes parecían imposibles. Sofía cerró los ojos, con una sonrisa suave en el rostro, sintiendo paz, gratitud y confianza. Sabía que todavía habría desafíos en el futuro, pero también sabía que la bondad podía existir y que ella había aprendido a recibirla, a apreciarla y a compartirla. La niña descalza y hambrienta del día anterior ahora descansaba segura, rodeada de cuidado y esperanza, lista para enfrentar cada nuevo día con la certeza de que la bondad podía cambiarlo todo.